todos, bienvenidos. Gracias chicas por participar, bienvenidas a este nuevo espacio. La idea es girar esta conversación en torno al rol de la mujer en liderazgo en el ámbito corporativo, así que les agradecemos a ambas por estar acá. Y bueno, para dar comienzo me gustaría que se presenten, nos cuenten un poco qué rol ocupan hoy en día y bueno, como para comenzar la conversación. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Carolina Ula, formo parte de Aero Regenerativo. Actualmente soy la CEO de una empresa de triple impacto, es una empresa B que tiene un propósito que es transformar el mundo regenerando el planeta. También actualmente lidero otro espacio que es un espacio más académico en la Universidad del Siglo XXI, dirijo las carreras de medio ambiente, eso implica que lidero docentes y alumnos, ¿sí? Así que bueno, ese es un poquito mi trayecto actual en el mundo del trabajo. Bueno, mi nombre es Candela Alves, yo soy actualmente gerente de capital humano en la empresa ISCOT. De formación soy licenciada en recursos humanos, después fui avanzando un poco en la evolución de estudios y de formación, me certifiqué como facilitadora y como coach. Actualmente estoy terminando una maestría en innovación y proyectos que la verdad que me invita a abrir un poco la cabeza en el pensar, en el sentir y en el hacer principalmente. Y por ahí uno cuando llega a estos roles en donde tenés equipos a cargo, en donde tenés procedimientos, en donde tenés un papel un poco más, no digo importante, pero de cierto peso ante los demás, ¿no? Al momento de rendir cuentas o al momento de contar qué haces y cómo lo haces, me parece que es importante. Y tener esto de la innovación y en esto del rol de la mujer también dentro de las organizaciones está bueno porque vamos aplicando, vamos metiendo un poco de cambio de cabeza, de cómo hacemos las cosas, de cómo creamos equipos. Me parece que eso está bueno y suma y por eso lo hice y me gusta. Bien, a lo largo de su trayectoria profesional, ¿creen que hubo algún momento así como clave o que marcó un antes y un después en el rol de liderazgo que ustedes hoy ocupan? Mira, en mi caso personal, ahí escuchándole un poco a Cande, mi historia profesional fue un poco más tortuosa a diferencia de Cande, porque bueno, estudié abogacía y la verdad que a mí me gustaba la ciencia política. En ese momento familiarmente era, bueno, hay que estudiar en la universidad pública, en ese momento no estaba en la universidad privada. Entonces, bueno, mi trayecto arrancó con la abogacía y tuve varios quiebres porque en realidad a mí no me gustaba la abogacía como en sí mismo. Entonces, cuando me recibí, un compañero me dijo, che, hay un grupo de investigación de ambiente, como diciendo, ¿te gusta? Capaz que y fui a ese grupo de investigación. Tenía 24 años y ahí empecé a darme cuenta que lo ambiental me encantaba. Pero bueno, me pasó que trabajé en tribunales, no era mi destino tribunales y cuando renuncio a tribunales en mi último año de curso, me voy a trabajar en la organización de mi papá, que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Y ahí para mí fue el primer quiebre que tuve, que fue el mundo corporativo, el mundo de las empresas, pero sobre todo esto de la sustentabilidad dentro de las empresas. Entonces, ahí ya tuve mi primer quiebre de darme cuenta que la abogacía era un instrumento sumamente importante para trabajar, pero que lo podía ejercer de una manera distinta, que no era de estudiar abogacía, entonces tengo que ser abogada, porque esta cosa que tenemos de los roles y las profesiones, ¿no? Entonces fue difícil eso, porque lo tuve que trabajar mucho en terapia, porque el contexto dice, bueno, estudio abogacía, tengo que ser abogada. Y ahí me empecé a formar y ahí tuve mi primer o segundo quiebre en mi vida que me metí en el sistema científico. Entendí que tenía que formarme más como ese Cande y ahí hice mi maestría en Derecho Ambiental y mi doctorado, por eso la vida te vuelve a las cosas anteriores, muy gracioso porque le digo a mi papá, bueno papá, al final terminé estudiando Ciencia Política, hice mi doctorado en Política y en ese momento lo hice sobre política climática, que para que se entienda, hace mucho tiempo atrás, no voy a decir el tiempo para no echar mi edad, el cambio climático era un tema de vacancia en Argentina, no había gente investigando sobre políticas climáticas. Entonces ahí empecé a entender que podía medir huella de carbono siendo abogada, que eso fue romper otro mito, porque era, bueno, estudiaste ingeniería, podés hacer cálculos, los abogados no nos caracterizamos por ser buenos con los números, y empecé a meterme con esto del mundo de la huella de carbono y demás, entre la mezcla con lo corporativo. Y lo cierto es que yo extrañaba mucho mi trabajo de IARCE, de la vinculación, de las empresas y demás, y en CONICET era como una cuestión muy académica, escribir paper y demás.
Y ahí fue cuando tuve un novio que le agradezco su impulso y me dijo, ¿por qué no te armas tu propio espacio? Y ahí fue como que dije, buenísimo, y la verdad es que ese espacio lo hice siempre como sostenida de la mano de un gran compañero. Y lo voy a poner en esos términos porque a veces demonizamos al género masculino, pero hubo hombres maravillosos en ese trayecto. Y creo que el hombre más maravilloso y el que más me impulsó fue mi hermano Francisco, que después de todas las pruebas de error, de entender que los valores en una empresa, vos podés tener tu socio, pero tu socio es como una pareja y tenés que tener los mismos valores. Y ahí fue cuando tuve esa decepción, que pensé que, como diciendo, te tiré todo con la borda, había intentado emprender y demás, me dice, mi hermano, ¿por qué no te venís con nosotros a Aero? Y ahí fue realmente un gran camino para mí. Y al punto tal que mi hermano y mi socio decidieron otros rumbos y me dejaron la empresa a mí y hoy la lidero yo y hoy después de 2 años estando sola, siento que soy capaz de poder hacerlo. Pero mucho tiempo me llevó una coach que me acompañó a decir, che, podés hacerte cargo de una organización, podés liderar ese espacio. Y me llevó mucho tiempo hacer ese salto de cualidad, digamos. Hubo otros hombres que me cerraron las puertas también, en el sentido de que por ahí quizás siendo mujer, siendo joven, ¿cómo vas a ponerte una consultora? El consultor es una persona que tiene muchos años y que tiene tanta experiencia. Y el mundo empezó como a tomarme, a mí esos juicios me hicieron mal, en el sentido que los tuve que trabajar. Por eso cuando uno habla de la palabra empoderamiento, me parece que el empoderamiento no tiene género. O sea, me parece que es empoderarse y confiar en uno. No importa si sos hombre o sos mujer, es confiar que podés hacerlo. Y yo le agradezco a muchas mujeres, porque estaba enojada, quiero decir, en un momento, y dije, todo mi equipo va a ser mujer. Y me doy cuenta que no, que en realidad hoy en Aero hay mujeres y hay hombres y que todos contribuyen a la misma par, ¿sí? Pero sentía esa sororidad cuando apenas arranqué en esta última etapa, que necesitaba rodearme de mujeres que me entendieran y me apoyaran. Y yo creo que floreció un montón y les agradezco a todas esas mujeres que me han acompañado. Pero no, la verdad, no fue fácil el camino. Personalmente, porque creo que es un trabajo personal, o sea, trabajo mucho en mí, en el sentido de quererme más yo, entender que yo puedo y eso lo puedo traspolar en mi empresa. Incluso el valor económico, una pavada, pero uno como consultor, al principio cuando le pones valor a una propuesta comercial, vos decís, bueno, no, cobro poco porque... No, y cuando uno empieza a valorar su trabajo, empieza a decir, che, pará, yo soy bueno en lo que hago, lo que le doy al cliente vale. Entonces hasta eso también se traspoló en una propuesta, en un valor de tu tiempo, elegir tus clientes, decir, che, con este cliente me siento mucho más cómodo, ¿sí? Me parece que todo eso tuvo que ver con ese proceso que la verdad que tanto el coaching como también me parece que la terapia fueron cosas muy importantes para ese espacio de liderazgo. Perfecto. En tu caso, Cande, ¿cuáles han sido los distintos, digamos, desafíos que crees que enfrentaste en tu camino hacia el liderazgo y mediante qué estrategias crees que pudiste sobrellevarlo? Trayendo un poco lo que mencionaba Caro, esto de es importante confiar y cuando tenés un entorno que también confía en vos, no todo el mundo va a confiar, no todo el mundo te va a tener la misma fe, pero cuando tenés algunas personas cercanas, eso te permite avanzar mucho más. Y creo lo mismo que Caro, que uno se rodea de gente, esto sin importar tanto el género, y hay muchos hombres que te apoyan y que pueden ser tu pareja, tu compañero de trabajo, tu líder, tu par, y es importante porque eso también te hace ver y te hace entender un poco el valor. Cuando el otro te dice, che, pero vos aportas mucho acá, es como que haces el clic, ¿no? Y creo que los principales desafíos que a mí me han tocado, que yo he vivido, primero, no sé si estaban tan relacionados con el género, pero en cierta forma sí, y también por la edad, ¿no? Porque yo muy chica accedí como a mi primer puesto de líder, tenía 24 años cuando tuve mi primer cargo de líder, y en donde la gente te tiene fe, te tiene confianza, o vos crees que tenés que demostrar más, o porque sos más chica, o porque sos mujer, pero es por ahí un mambo de uno, o en algunos momentos te lo hace ver el entorno. Pero bueno, también es trabajar un poco la confianza
y esta red que digo, ¿no? de compañeros, de gente que apuesta en vos y que quiere trabajar con vos también. Y lo importante que es, otro gran desafío es sentir esa responsabilidad, independientemente si es un rol de liderazgo femenino o masculino, de que tenés un equipo que está esperando un montón de cosas de vos. Y que vos tenés esa inquietud permanente de querer estar a la altura de eso. Entonces, otro desafío importante es saber escuchar. Che, ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que te trae la gente? Vos, porque seas el líder, no es el que necesariamente sabes muchísimo más que ellos, te podés nutrir de los otros, y ni hablar cuando empiezas a rodearte de personas que te pueden aportar un montón, como Caro a mí me ha aportado muchísimo desde lo profesional y desde lo personal también, como también otras personas, y lo creo fundamental. O sea, es el desafío también de poder salir un poco de la caja donde estás, relacionarte con otros profesionales y pensar de una manera diferente. Perfecto. Ligado un poco a las respuestas de ambas, ¿qué creen que las empresas tienen que tener como iniciativas o de manera estratégica trabajar para formar obviamente organizaciones en torno a espacios de trabajo inclusivos, equitativos, independientemente, acá estamos hablando de género, de edad, de orientación sexual, independientemente, digamos, cuál sería la característica o la cualidad de la que hablamos, pero ¿cuál creen que es la estrategia hoy en día? Mira, creo que hay algo que me parece re importante y seguramente Cande le debe pasar a lo de seleccionar colaboradores. Hoy me parece que la generación Z y los millennials sobre todo tienen claro que a la hora de elegir un trabajo, lo primero que preguntan es ¿cuál es el propósito de esa organización? ¿Qué es lo que hace esa organización? Y eso está totalmente, digamos, planteado por 3 cuestiones básicas, que son las 3 motivaciones más importantes que hoy tienen esta generación. Uno tiene que ver con toda la parte tecnológica, la disrupción tecnológica realmente para ellos es realmente fundamental, es decir, su vida convive con la tecnología y las redes sociales, o sea, es la manera en cómo conciben el mundo. Y creo que hay 2 cuestiones que tienen que ver con la inclusión y la emergencia climática. Creo que estas 3 cuestiones son las bases de los empleos del futuro en términos de que son los que nos marcan ahora la cancha al revés. Es decir, antes vos te morías de ganas por entrar a cualquier empresa y hoy me parece que hay como un paso atrás, es decir, yo elijo en dónde quiero estar. Y en este nuevo mundo los desafíos como líderes son un montón. ¿Por qué? Porque si bien estas 3 cosas no las negocian más en términos de propósito, incluso creo que es el propósito personal y el propósito de la empresa tienen que hacer match a partir de ahora. Entonces vos tenés gente que si yo tengo ciertos valores va a traccionar de la misma manera porque son los mismos valores de esa persona. Me parece que hay que leer, como decís vos, esto de escuchar más y entender, y creo que eso, bueno, ahí lo vas a responder vos, que a las organizaciones les lleva mucho tiempo entender esta maduración. Es un tiempo, parece fácil, pero entiendo que culturalmente, como es la cultura en una empresa, no sé si es tan fácil. No, totalmente, porque del otro lado, del lado del empleador, es complejo poder abordar todas estas variables al mismo tiempo, de decir, che, las organizaciones vamos madurando y muchas veces en este último tiempo, en donde la tecnología implica mucho de redes sociales, de lo que quiero, de con qué me identifico, las novedades y las noticias van mucho más rápido, la gente se entera de todo muy rápido, ¿no? Entonces, implica que la empresa de la organización tenga que estar a la altura en los tiempos que el candidato necesita. Y ahí está la complejidad, porque los tiempos corporativos no son en todos los casos ágiles, porque vos detrás tenés una cultura por la cual trabajar, variables culturales por las cuales tenés que desarrollar, formas de pensar que tenés que evolucionar. También es interesante en los roles de liderazgo ir caminando este recorrido, digamos, de evolución, en donde te vas encontrando con diferentes momentos en donde tenés que abrir conversaciones más o menos complejas para poder, primero,
hacer como una equidad en esto de lo generacional, ¿no? Que traigo diferentes costumbres, diferentes pensamientos, de cómo nos deconstruimos en determinadas creencias con respecto a un montón de cosas, con respecto a la sostenibilidad, a la diversidad, a la tecnología, a esto que decía Caro de la modalidad. Che, pero ¿por qué requerimos la presencialidad? Quizás tiene un para qué y hay empresas y hay negocios en los que lo necesitan, y del otro lado hay un acceso a decir, che, a mí sí me interesa porque el propósito de la compañía va más allá de mis intereses de querer hacer home office o no. Pero, digamos, ¿tenemos ese algo más para que la empresa elija eso por sobre lo otro? Entonces me parece que es un tema que tiene que estar permanentemente en la mesa de las organizaciones y que, como decía Caro también, no es solamente de recursos humanos, es de la compañía. Sobre todo es un tema que creo que preocupa y ocupa a los líderes, porque no importa de qué área seas, vos lideras equipos y tus equipos tienen que estar cómodos, tienen que estar en lugares en donde se sientan desafiados y principalmente que machen con sus valores. Y dentro de sus valores van a estar también las formas de trabajo, los valores que vos tengas en la compañía y que vos hagas lo que decís que haces, principalmente. Llevando, digamos, un poco esto de las nuevas corporaciones o empresas corporativas, digamos, a nuevos modelos y nuevas estrategias, saliendo del foco por ahí de la flexibilidad, ¿qué otras cuestiones o aspectos creen que hoy en día tenemos que mejorar, considerar, teniendo en cuenta esto que hablamos de las nuevas generaciones, obviamente, y de también, bueno, trayendo un poco el rol de la mujer, maternidad, paternidad también, ¿qué creen como clave a empezar a incorporar también? Creo que, bueno, trajiste varios temas porque están muy buenos. Creo que para mí, o sea, más allá de lo climático, que personalmente es como lo primero que te va a plantear un colaborador en cuanto a eso, pero yo creo que hoy hay algo interesante que yo celebro en el estadio en el que estamos, en donde ponen en agenda la diversidad, ¿sí? El género. Personalmente hay algo que me gusta mucho de varias empresas que es estamos aprendiendo. Me parece que el primer foco es, hoy estamos aprendiendo en materia de diversidad un montón, porque muchas veces no hay malas intenciones, sino que no tenemos las herramientas suficientes para poder tener conversaciones del respeto y demás, para poder abordar estas temáticas. Entonces, yo lo primero que creo en materia de diversidad, creo que nos falta mucha formación. Eso como me parece clave. Pero también, y un poco pensaba en voz alta, veía esta serie Machos Alfa, ¿no? Que lo que me gusta es que es una parodia, o yo siento, en mi interpretación, es una parodia en el sentido de cuando los extremos se van de lado, ¿no? Entonces, ningún extremo es bueno, ni esto de las nuevas masculinidades al extremo, ni tampoco estas cuestiones en donde llevamos, viste, en un colegio primario en donde hoy hay otros valores que me parece que está bueno poner en el aula y no esto de cómo me autopercibo. Me parece que hay como una cuestión ahí que a mí me hace mucho ruido y que vengo de una familia donde tengo un padre trabajador social. Para mí primero es la inclusión. Y la inclusión tiene que ver con cómo trabajamos con personas, ¿sí?, que están dentro de nuestro entorno, que las podemos incluir dentro del trabajo y de la cultura del trabajo. Y ahí me parece que no es que es o, es y. Tenemos que trabajar todo en paralelo al mismo tiempo. El tema es que si yo dejo que crezca demasiado el género, todo lo que es la cultura de diversidad y la inclusión, la dejo tiradita en un costado y no está creciendo todo de manera pareja. Entonces, en estas luchas, celebro estos temas, pero me parece que no estamos acompañando de manera equitativa la inclusión con la diversidad, ¿sí?, y el género. Entonces ha crecido exponencialmente este tema y de repente hablamos de un montón de cuestiones, bárbaro, y vamos al baño de una organización y no tenemos un baño para discapacitados. Entonces decís, bueno, pero todo bien, ¿de qué me va a servir todas las conversaciones que vamos a tener en diversidad y en equidad y todo lo que vos quieras si la inclusión la tengo periférica? Me parece que y personalmente no es que crea que las empresas no lo quieren, es que a diferencia de la diversidad y la diversidad en términos de género, es más fácil incorporarlo en una cultura que incorporar un colaborador con alguna discapacidad, por ejemplo, porque eso va a implicar un trabajo enorme en la organización. ¿Y qué nos pasa? Necesitamos el triple de herramientas para poder trabajar, ¿sí?, porque tengo que preparar a mi equipo, porque el equipo se tiene que, digamos, preparar para acompañar a ese colaborador. Los líderes
y obviamente esa persona que se incluye en la organización también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que me parece que el crecimiento tiene que ser parejo y obviamente somos conscientes que eso implica más esfuerzo que lo otro. Ahora, alianzas para eso hay. Entonces, hoy podemos trabajar con universidades, hay programas, hay organizaciones que tienen programas de inclusión, ¿sí? Entonces, digo, las empresas no están más solas para hacer este proyecto. No es alguien en la empresa que dice, che, podríamos tomar un colaborador de alguna organización. No, ahora ya está el programa armado. Me parece que falta esa parte. Ayer me pasó que estuvimos en una empresa y alguien comenta, faltaba alguien en un plan estratégico y dice, no vino. Y le contesta, no, dice, está de licencia de paternidad. Y fíjate, la interpretación de uno fue como que estaba de vacaciones, esa fue la palabra, y dice, no, está de licencia por paternidad. Entonces se ríen todo porque dice, ¿vos te tomaste las tuyas? La tasa hoy en una empresa en relación a cuánto es el porcentual de hombres que se toman la licencia por paternidad es muy baja, muy baja. ¿Ok? Entonces me parece que esas son podemos ser muy machos, ¿ok? O muy deconstruidos, pero hay cosas básicas que hoy podemos perfectamente promocionar en las organizaciones. Y ahí ya se lo voy a dejar servir a Cande, pero creo que el miedo mayor que tenemos las mujeres en general es que cuando nosotros ocupamos un puesto corporativo alto, logramos como la cúspide de nuestra carrera profesional o estamos en el camino de nuestra carrera profesional, el tema de la maternidad, los desafíos, claro. Es que tenemos miedo de perderlo todo. Entonces me parece que eso para mí es como mi desafío personal, el miedo. Yo comparto este miedo, ¿ok? Y creo que muchas lo comparten también. Entonces, creo que también es un gran tema para tratarlo, porque si bien tenemos la ley, porque si bien estamos recontra deconstruidos, nos pasa todavía, ¿sí? Que nos cuesta perder esa construcción de tanto tiempo. Lo tiro en la mesa porque creo que ese es como el desafío más importante que creo que tienen las mujeres en general. Yo lo pongo en mi caso particular, incluso lo digo como emprendedora. ¿Saben la cantidad de veces que he pensado que si soy mamá, me tengo que tomar una licencia de 3 meses, mi equipo se muere, yo tengo que parar mi empresa? ¿Se entiende? Y lo pienso mucho. Así que bueno, lo tiro porque para mí esos son mis desafíos, lo digo como mujer emprendedora, pero me pasa con amigas arquitectas, con amigas que son abogadas. Cuando uno es monotributista, esos 3 meses, ¿sí? Y si tenés un embarazo complejo, no te lo paga nadie, ¿eh? Entonces, esas son las cuestiones que me parece que todavía tenemos que seguirlas trabajando muchísimo, sí. Sí, totalmente. Sobre todo en estos temas es invitarnos a pensar de qué manera lo gestionamos desde las organizaciones. Porque este miedo que trae Caro de decir, che, yo llegué a tal lugar y lo voy a poder sostener, y el resto cómo me va a mirar. ¿Y voy a seguir estando a la altura? O bueno, como ahora soy mamá, no, pobre, está ocupada, o no la... Entonces, viste, es como, el resto te empieza a dar el lugar o te empieza a cambiar de lugar, y eso depende mucho de la cultura de la empresa. Lo mismo esto que traía Caro de, che, ¿cuál es la tasa de licencia por paternidad? ¿Las empresas lo gestionamos? ¿Está aceptado? Porque muchas veces son... Más allá de las cuestiones culturales de la empresa, es cómo pensamos las personas que hacemos las cosas, que decidimos las cosas, ¿no? Y desde ahí bajarlo a estas líneas o estos lineamientos internos de cómo piensa la empresa, cómo piensa la compañía con respecto a determinados temas. Sobre todo cuando tenés compañías como la que yo trabajo, en donde en lo que es personal de gerencia y directivo somos un 50 y un 50, está bastante equiparado. Y consideramos que somos todos pares, pero al mismo tiempo, aunque el equipo sea diverso y el equipo sea un equipo que te apoya, que te acompaña y demás, te sentís en ese lugar de decir, bueno, sí, si entro en esta instancia, en esta etapa de mi vida, ¿de qué manera voy a continuar? ¿Cómo va a quedar mi equipo? ¿Sí? Más allá porque vos te vas y el equipo se queda, bueno, sí, tenés una red de apoyo, tenés una red de contención, tenés un equipo con líderes también que lo van a continuar. Pero igualmente te queda esa incertidumbre, y creo que para ir trabajando esa incertidumbre a nivel cultural las empresas podemos hacer mucho, y creo que es uno de los temas por los cuales también estamos aprendiendo como organización a cómo llevar adelante ya sea políticas internas, prácticas y demás, de maternidad y de paternidad, de diversidad en general. Yo si también pongo en la mesa siempre esto de no vayamos solamente para un lugar de
de género, simplemente, sino también de diversidad real, de discapacidad, de cómo integrás, la importancia de la educación en esto. Como decía Caro, nos falta tanto para aprender y considero que nosotros también como compañía estamos aprendiendo y nos falta un montón por aprender y por implementar. Y en esto de querer estar a la altura de las expectativas de los futuros colaboradores del mercado, de los diferentes interesados en la empresa, es que empezás a preguntarte y a traer en la mesa esas cuestiones, que son cuestiones que hoy se conversan también en un nivel directivo, ¿no? De decir, che, ¿qué hacemos con esto? Hay que implementar una política, ¿se puede, no se puede? ¿Estamos preparados? ¿De qué manera? Y vuelvo a traer esto de la educación. ¿Por qué? Porque nos tenemos que formar permanentemente, porque ya el mundo nos invita o nos exige que tenemos que estar a la altura. Y el estar a la altura es formarse un poco, ¿no? Un poco o mucho, dependiendo de la temática. Y volviendo a esto, para hacer un poco de hincapié en la diversidad o cuáles son los desafíos o las prácticas que podamos tener, yo creo que es desafiante a nivel cultural, porque esto de educar es educarnos nosotros, quienes implementamos los programas, educar al entorno, porque también el entorno tiene que saber cómo interpretar eso, ¿sí? Y darle las herramientas, porque tampoco vas a influenciar en cómo lo van a tomar y cómo se van a mover en esto, y la importancia de también tener como tus socios estratégicos a los líderes de la compañía para decir, che, esta política de trabajo la vamos a hacer, pero no la vamos a hacer así nomás, la vamos a hacer con formación, con planificación, y eso forma parte del desafío, me parece. Sí. Perfecto. Ahora un poco a modo cierre también, muy interesantes sus respuestas. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a cualquier persona, digamos, que esté en el camino al liderazgo? Y también pensándolo y mirando, digamos, al futuro o al liderazgo modelo o a todo esto que hablamos, a lo que queremos llegar, digamos. Entonces, ¿qué nos pueden dejar así como de enseñanza, sugerencia? Pienso mucho en las chicas, cuando veo muchas jóvenes o veo a mi equipo, o veo a mis alumnas o veo a mis egresadas, por ahí me gustaría que tengan un camino más fácil o allanarles el camino. ¿Qué significa para mí allanarles el camino? Para mí hay un trabajo de amor propio muy importante, que es, no importa el género, ¿sí? Importa trabajar mucho el valor que nosotros tenemos. Me parece que la red de contención, me parece que es clave trabajar con un equipo de profesionales y también elegir organizaciones donde tengas esa red de contención, donde te hagan ver el valor maravilloso que uno tiene. Otra de las cosas que por ahí me parece importante, que por ahí a mí me sirvieron, es que el camino de emprender es un camino que es vertiginoso, ¿ok? Y cuando digo vertiginoso no es para gente que arruga, sino que hay que estar preparado porque hay que surfear olas. Hay momentos que son buenos, momentos que son malos y demás. Entonces me parece que entender que la vida no es soñada, que tiene vaivenes, pero que esas herramientas de liderazgo, de contención, de amor propio, de entender el esfuerzo, porque la cultura del esfuerzo es muy importante también, ¿no? En esto que uno ve en las redes sociales que parece que todo fuera fácil, no, la vida no es fácil, que este camino no es tan sencillo, digamos, y que creo que si alguien te dice que no te quedes con esa respuesta. Me parece que los no son oportunidades de pensar, a ver, para capaz que no sea esta ruta, pero puede ser otra ruta. Me parece esto del rediseño, el repensar. Y lo último es, definan el propósito. Para mí creo que tenemos un trabajo como papás, como educadores, de que tener un propósito es muy importante en la vida. Y me parece que lo subestimamos al propósito. Para mí el propósito es eso que está puesto en la cama, en el respaldo de tu cama, que es la razón de ser por la que te levantas todos los días. Y si ese propósito tiene que ver con la sociedad, ese propósito tiene que ver con lo ambiental, es ganar, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos ahora es poco propósito y poca tracción. Y creo que también, y esto lo digo personalmente, también nos cuesta mucho hoy encontrar líderes que nos inspiren también, ¿no? Eso creo que hay como una falla ahí, pero ese sería como los hitos que yo dejaría, digamos, para quien está en ese camino de emprender. Tal cual. Sí, yo voy muy por el camino de lo que traía Caro, esto de conectarnos con el propósito, de ver qué nos gusta,
esto de que ya está desconstruido, esto de si yo estudio abogacía tengo que ser abogado y ejercer de eso y ponerme el traje, ir a tribunales. Hoy nos pasa a nosotros en la empresa, tenemos diferentes posiciones, diferentes áreas donde están ocupadas por formaciones diversas y que nada te ata a. Considero que las competencias técnicas son importantes, sí, pero las competencias blandas, como traía Caro también, son las que marcan la diferencia, y yo creo que las nuevas generaciones tienen que estar movilizadas e interesadas por formarse en estas competencias blandas, en estas habilidades sociales, que empiezan muchas veces también por saber qué quiero, hacia dónde voy, de qué manera, qué herramientas tengo, trabajar esto del amor propio, de la confianza, de la autoconfianza, de si me conozco, ¿sí? Y partir desde ahí. Nos pasa que cuando tenés que elegir una carrera que decís, ¿qué hago? No sé qué me gusta. Bueno, date el tiempo también de conocer bien qué es lo que te gusta, hacia dónde, y date el tiempo también de equivocarte, quizás, viste, ir por un camino y decir, che, no me gusta, bueno, voy por el otro, pero no rendirte. Y también, esto quizás más para el género femenino, es no nos coloquemos nosotras en el rol de lo menos o la víctima, sino de, che, sabemos que el camino está lleno de piedras, que hay un montón de gente que nos va a ayudar y hay un montón de gente que nos va a decir que no, y hay un montón de gente que nos va a querer bajar y hay otras que nos va a querer potenciar. Pero depende mucho también de la fuerza que tengamos nosotros, de la formación y de la manera en la que nos relacionemos y nos comuniquemos. ¿Sí? No hace falta que hablemos más alto, ni gritemos, sino que uno con la inteligencia, con el conocimiento, con el saber escuchar y hablar donde tengo que hablar, digamos, lo que tengo que decir, creo que puede mostrar mucho más. Y en esto, vuelvo a lo mismo, es entender qué queremos, hacia dónde vamos y sin dudas, como dice Caro, entender el propósito que tenemos y trabajar con compañías, ya sean socias, clientes o proveedores, o que yo sea colaborador de esa compañía, que hagan el match con mi propósito. Y en donde quizás la competencia interna sea más conmigo misma y con el desarrollo de mis habilidades que entre pares. Y eso hoy, por suerte, hay un montón de compañías que lo promueven y no todo es una picadora de carne y no todo es la competencia feroz. Yo creo que también parte de el cambio cultural que tenemos que hacer para las nuevas generaciones, independientemente si hablamos de liderazgo femenino o no, es ese. Es de qué manera nosotros marchamos con las compañías y las compañías comunican sus valores. Bueno, chicas, muchas gracias. Valoramos realmente el momento, el tiempo, el espacio, sus experiencias, sus enseñanzas. Creo que el mensaje que han dejado es muy importante, no solamente para las mujeres en liderazgo, sino para cualquier persona. Entonces me parece que a eso vamos, así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.